para un trabajo con alto potencial de riesgo y alta consecuencia, ¿no? También vimos algunos temas puntuales de cobertura de SSTR, que son seguros complementarios para trabajos de alto riesgo. El día viernes pudimos ver trabajos en caliente y espacios confinados, que de alguna manera, por la coyuntura de los sectores industriales, a veces se combinan esos ambos tipos de trabajos y suelen tener algunos peligros comunes. El día lunes 20 vimos trabajos con energías peligrosas, sobre todo energía por corriente eléctrica, y vimos unas importantes reglas de oro, ¿no? Las 5 reglas de oro, sobre todo la etapa del bloqueo y etiquetado, ¿no? Que es una política de seguridad en cualquier empresa que esté expuesto a generar o exponer a sus trabajadores a energías eléctricas, mecánicas, hidráulicas o cualquier otro tipo de energía. El día de hoy vamos a dictar sobre trabajos en altura y el día viernes sobre excavación y un breve también de repente feedback o tallercito sobre lo que hemos visto en la semana. ¿Ya? Bien, voy a proyectar la lámina del día de hoy, trabajos en altura. Me confirma si se ve. Vamos a ver, casi se ve. Voy a también ingresar de mi celular para estar al tanto también. Ingeniero, ¿sí se puede apreciar la pantalla? Le ¿Listo? agradecería por favor que la ponga en modo pantalla completa para que se pueda apreciar mucho mejor. Conforme, eso es lo que estoy haciendo. Ahí está. Estoy ingresando acá también. Perfecto. Ahora sí. Listo. Un ratito. Vamos a poner acá. Listo. Bien. Bien, para hablar de trabajos en altura, hay una palabra o frase clave, se puede decir inherente a un trabajo en altura, que es caída libre, caída a distinto nivel, caída de alguna distancia, que de alguna forma va con la probabilidad de una caída sin los respectivos sistemas de protección contra caídas, porque en realidad los controles operacionales para trabajos en altura es en base a un sistema, y le voy a explicar por qué es un sistema, porque se debe planificar las tareas, planificar e identificar los peligros y riesgos, analizar los riesgos, determinar la medida de controles, siempre en la jerarquía desde eliminar hasta los equipos de protección personal, donde el más usado es la red de seguridad, y también los planes de rescate o respuesta a emergencia. Entonces, con esta probabilidad de ocurrencia de caída libre o caída de distinto nivel, entonces, si yo no tengo las barreras de prevención y protección, entonces voy a pasar a la consecuencia, por eso riesgo es probabilidad de consecuencia, sobre la consecuencia, y las consecuencias pueden ser fatales o letales. La caída de una distancia 1, 2, 3, 5, 6, 10 metros a mayor distancia, sin las debidas medidas de protección contra caída, entonces las consecuencias pueden ser fatales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el concepto. Es en el Perú, en la normativa, y también en internacional, describe a cualquier trabajo que se realiza a más de 1.8 metros sobre el nivel del suelo, ¿ya? Y que además presenta el riesgo de sufrir una caída libre o caída a distinto nivel con consecuencias muy graves. Entonces, a partir de 1.8 metros se considera trabajos en altura. Pero vamos a ver también cuál es el contexto que tenemos que tener para el sistema de anclaje. ¿Ya? Vamos a ver la distancia mínima para utilizar mi sistema de anclaje. Pero a partir de 1.8 metros es considerado trabajos en altura, por lo tanto es una alerta, es un peligro y hay un riesgo de caída a distinto nivel, caída en este caso 1.8 metros, y que tenemos que tener una medida de prevención, protección y de rescate.
Para realizar trabajos en altura, los colaboradores deberán tener una certificación, bueno, mínimo anual, de suficiencia médica, como les decía en las anteriores sesiones. Todo trabajo de alto riesgo es importante y relevante en los sistemas de la empresa que tengan las personas su certificado de aptitud médica ocupacional, el CAMO, que es el documento final del examen médico ocupacional, en donde tiene que estar certificado por una persona apto para trabajos de alto riesgo. Porque si es apto con restricciones, la empresa tendrá que adoptar un plan de acción para monitorearlo, controlarlo. Y si no es apto, pues podrá elaborar cualquier otra tarea, menos trabajos de alto riesgo. Ingreso a espacios confinados, trabajos en altura, trabajo de izaje, excavaciones u otros. ¿Ya? Entonces es importante la parte de aptitud médica. Y cuando hablo de aptitud médica, tiene que ver dos validaciones. La parte física y la parte psíquica. ¿Ya? Van de la mano. Esto se debe tener para poder descartar las enfermedades que puedan tener neurológicas y o metabólicas, algún déficit estructural o funcional de algún miembro superior o inferior, estamos hablando de brazos y piernas, algún tema de obesidad, que es un tema que las empresas hoy en día en sus políticas establecen un índice masa corporal, el famoso IMC. ¿Cómo se calcula el índice masa corporal? Bueno, viene a ser la fórmula del peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Ejemplo, si una persona pesa, no sé, 80 kilos promedio, o 90, pero tal vez mide 1.6, 1.65 metros, 1.7. Si ustedes le sacan la fórmula, 80 kilos y 1.65, 1.69, por ahí ese promedio, el resultado va a dar un promedio de 30, 31, 32. Ese valor es mi índice de masa corporal y según la tabla de la OMS, que es el Organismo Mundial de Salud, establece, justo acá tenía una nota, cuando es el valor mayor a 30, ya se considera grado de obesidad, ¿ya? Grado de obesidad 1, de 30 a 30 y tanto, de 35 a más, obesidad 2, bueno, y obesidad 3 ya es un riesgo crítico. Si estoy entre 25 a 30, estoy en una sobrepeso, un plan de acción para reducirlo, para monitorearlo, y si estoy debajo de 25, lo ideal. En otras palabras, creo que como buena práctica seguro alguna vez algunos de ustedes han pasado examen médico, ¿qué les dicen? ¿Cuánto mides? 1,70. Ah, ok. ¿Tu peso cuánto debe ser? Más o menos 3 kilos, ¿no? Así dice. Entonces, si tú sacas 73 kilos entre 1.70 al cuadrado, estás en un índice de masa 24-25 ideal. Por eso es que se recomienda que tu peso esté más o menos 3 relacionado a la talla. Si pesas 70 kilos, si mides 1.70, no pases de 73 kilos, 74, 75. Cuando pasas, tu índice de masa corporal te va a determinar que tienes un sobrepeso. Y si aumentas de peso, 80, 90 kilos, eso sí es una obesidad muy peligrosa y muy aparte en temas de salud es tendencia a tener de repente temas de diabetes, colesterol u otro incidencia de salud, ¿ya? Entonces todo esto se certifica en la aptitud médica ocupacional para poder autorizar a una persona en trabajos en altura. ¿Qué más? Para descartar trastornos del equilibrio o algún tema de adicción al alcoholismo o enfermedades, ojo, psiquiátricas, ¿no? Una cosa es el tema psicológico, otra cosa es los problemas esquizofrénicos o que tengan que tener con tratamiento psiquiátrico. ¿Y por qué es importante esta validación? Porque voy a realizar un trabajo donde al ver una probabilidad de caída libre y una de las causas de la caída libre, que voy a decir más adelante, son por algún acto o algún estado físico emocional que me origine marearme, caerme, tropezarme o desmayarme o tener miedo a las alturas, entonces la probabilidad de riesgo es alta, la consecuencia es alta y por lo tanto la empresa no lo va a asumir. O sea, no se va a asumir ese riesgo y no lo va a autorizar.
Por eso es que muy importante empiezo yo con la parte de aptitud médica ocupacional. ¿Ya? Una persona que sufre colesterol, triglicéridos, vertiginosis, mareos, temor a las alturas, algún tema de índice de masa corporal muy alto, entonces no va a estar apto para trabajos en altura y va a tener que tener un plan de acción para monitorearlo. Entonces, de ahí parte la certificación para una persona para tener trabajos en altura. Bien. En un trabajo en altura, donde hay una distancia, ¿no? Una altura, se puede decir, esto lo vemos en física, hay una persona subida en una altura determinada, puede ser 2 metros, 3 metros, pongámosle 2 metros, ¿ya? 2 metros de altura. La persona que tenga una masa corporal 70 kilos u 80 kilos, promedio 80 kilos. Entonces, cuando la persona cae a una distancia, la velocidad con la que cae que va a tener el factor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado o hasta 10 metros por segundo cuadrado puede llegar. Entonces, si tú multiplicas la masa corporal, 80 kilos, por la altura, 2 metros, por 10 metros por segundo cuadrado, estamos hablando prácticamente de 1.500 kilogramos fuerza. Entonces, la energía es tanta que el cuerpo humano no la va a poder resistir si es que cae sin ninguna protección, ¿ya? Entonces, la energía a más altura, entonces la energía va a ser mayor y el cuerpo no la va a resistir, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta por qué se usa un sistema de protección contra caída. O sea, que no te caigas y si caes suspendido, un plan de rescate, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esta fórmula para conocer la energía con la que cae un trabajador en una altura y debe sensibilizarse por qué debe usar un sistema de protección contra caída. Digo sistema porque hay muchos elementos. El arnés es uno de los elementos. Hay más elementos que vamos a estudiar. Bien. Un trabajo con riesgo de caída de altura o caída libre o caída sin nivel es un escenario donde el trabajador está situado en un lugar desde el que puede caer a una zona inferior, ¿no? De arriba hacia abajo, por la gravedad y velocidad. O pueden ser situaciones de gran altura, como cuando un trabajador en una empresa sube a reparar quizás un tanque de petróleo o sube a medir o a muestrear en el techo de un tanque a 15 metros de altura. O también pueden ser situaciones de escasa altura, como cuando un trabajador de un supermercado se sube a una banqueta para arreglar una estantería o sobre todo en los almacenes. Entonces, en cualquier otro escenario donde haya una caída libre, así sea la distancia mínima, entonces hay un riesgo de caída y la consecuencia puede ser grave, moderada o letal. En general, considerando la jerarquía de controles, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y o vehículos debajo del área donde se efectúan los trabajos de altura, ¿no? Debiendo cercarse, señalizarse, delimitar con cintas de peligro, color rojo por prohibición y señalar letreros también de advertencia como caídas de objetos o no pasar. La simbología de color amarillo es de advertencia, ¿ya? La norma técnica peruana, la 399 de señalización, tiene 4 colores. Rojo, prohibición, o también sistema contra incendio, dependiendo del fondo. Si es circular, fondo blanco, prohibición. Si es fondo rojo, cuadrangular, sistema contra incendio. Pero rojo es prohibición. El color amarillo da una señalización de advertencia, o sea, todos los peligros que puedan identificarse en una instalación se representan con el color amarillo y la figura es triangular, ¿ya? Y su pictograma y su descripción. El color azul es obligación, uso obligatorio de algo. Por eso es que en una instalación ustedes pueden ver, así sea en un restaurante, uso obligatorio de mascarilla, porque están obligados a usar esa protección. Y color verde, fondo verde rectangular, es para situaciones de emergencia. Han visto en los establecimientos donde está zona segura en caso de sismo, color verde, ¿no? Cuidado riesgo eléctrico, cuidado trabajos en altura, cuidado herramientas en altura, color amarillo, ¿no? Prohibición, no pasar, fondo rojo diagonal, con fondo blanco con diagonal roja, ¿no? Entonces, eso ya están estandarizados, estimados, ¿ya? Bien. ¿Cuándo pueden ser considerados trabajos en altura? Bueno, en diferentes tipos de tareas.
en mantenimiento, en parada de planta, en reparaciones, en construcción. En las obras de construcción, por ejemplo, cuando levantan edificios, condominios, torres y todas las grandes obras y proyectos que se construyen, creo que permanentes en las ciudades principales o regiones principales, edificios, condominios, el trabajo de altura es el riesgo más crítico, sobre todo por la probabilidad, porque hay muchas personas expuestas en altura. O sea, ¿recuerdan cuando les explicaba que cuando se evaluaba el riesgo, se evaluaba la probabilidad de severidad y la probabilidad se evaluaba por recomendación, por el número de personas expuestas al peligro, por la frecuencia de exposición al peligro, por el procedimiento si tiene o no lo tiene y algún competencias o capacitación? Entonces, a más personas expuestas, a más frecuente la exposición, entonces la probabilidad es altísima. Por eso que son considerados de alto riesgo y los controles deben ser muy estrictos, ¿ya? En donde también se ven trabajos en altura, ven trabajos de montaje, instalaciones, donde es preciso subir a una escalera o superficie para acceder a su trabajo, pueden subir en plataformas, en andamios, en escaleras, trabajo de tipo vertical, como son montajes de superestructuras, antenas, limpiezas especiales a más de 1.8 metros sobre el nivel del piso, con plataformas elevadoras, en tejados de casas, jardinería, por ejemplo, hay empresas que tienen servicio de jardinería en ciertas empresas y tienen que podar árboles, tienen que podar desde más o menos 4 o 5 metros de altura del árbol hacia abajo, entonces hay trabajo en altura y tienen que tener también los mismos controles, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos tipos de trabajos existen este peligro de trabajos en altura y el riesgo de caída libre o caída a distinto nivel, y al no ver un sistema de protección contra caída, sistema o los controles operacionales, entonces las consecuencias pueden ser fatal o letal. Esto les puede servir para su matriz hiper, según el escenario o según el lugar donde realicen la tarea. ¿Cuáles son los riesgos a que se exponen en una tarea donde hay trabajos en altura? Bien, si bien es cierto, el riesgo principal de este tipo de trabajo son las caídas libres o caídas a distinto nivel, sin embargo, también hay otros riesgos secundarios, o se puede decir colindantes, que se presentan en estas tareas, como son exposición a radiaciones debido a los trabajos en zonas abiertas, contactos eléctricos, que estés haciendo reparaciones o mantenimiento en una luminaria, un sistema de alumbrado, caída de objetos, ¿no? Estás en el primer nivel del andamio, en el segundo nivel o en el tercer nivel de una plataforma, y en el sexto nivel hay otros trabajos y esas herramientas del sexto nivel pueden caer al tercer nivel. Objetos en altura, y ahí también vamos a entrar un poco para ver este análisis de que no solamente las personas se pueden caer, sino también las herramientas. Y a veces, los caídas de herramientas, que cae un martillo de altura, así tengas casco, por la energía, la distancia, la velocidad, puede afectar el casco y puede afectar a la persona. Entonces también es importante mapear las herramientas en altura y también tienen sus controles, ¿ya? ¿Qué otro más? Pueden encontrarse golpes contra objetos inmóviles o móviles, golpes y cortes por objetos y herramientas que se realizan en un trabajo en altura, porque uno va a realizar un trabajo en altura con algún objetivo, ¿no? Pintar, reparar, soldar, cortar, rescatar, o sea, algún trabajo va a realizar, no es que va a querer subir a 3, 5 metros por gustarle, ¿no? Tiene que tener una necesidad, ¿no? Sobreesfuerzos por las posiciones, sobre todo, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos, ¿no? Ya son temas ergonómicos que también se deben considerar como peligros y riesgos en una matriz hiper-C. Y también pueden haber exposición a temperaturas ambientales extremas, ¿no? Por ejemplo, dentro de un espacio confinado, reducido, tienen que hacer un trabajo de soldadura en caliente, mira, confinado, caliente, pero el recipiente tiene dentro 3 metros de altura y donde tengo que cortar o soldar es en la parte superior por la parte interna.
Entonces, confinado, caliente y altura. Entonces, 3 tipos de actividad de trabajos, diferentes riesgos, y tengo que preocuparme también por el trabajo en altura y ver qué otros escenarios por trabajos en caliente, atmósfera peligrosa, me puede afectar a mi trabajador. Por eso que todos los trabajos de alto riesgo a veces se combinan. Hay situaciones donde hasta los 5 tipos de trabajos lo aplicas, ¿ya? Va a depender del tipo de criticidad o unidad de negocio o operación o mantenimiento que realicen en una empresa. Condiciones generales para trabajos en altura. Bien, para realizar trabajos en distintos niveles a partir de 1.8 metros sobre el nivel del suelo, en todo momento se debe usar el arnés de seguridad. Ya entramos al chalequito con correas, con sus hebillas, con sus anillos, el arnés. Y hay varios tipos de arnés, ¿ya? Asimismo, se debe contar con certificados de aptitud médica ocupacional. Importante para cualquier trabajo de alto riesgo, la aptitud médica ocupacional. Antes de realizar aberturas en paredes o superficies para caminar, transitar, trabajar, instale siempre barreras temporales. Plataformas, andamios. Para lugares donde la caída del casco representa un riesgo alto, por ejemplo, en altura, siempre se recomienda. Puede haber de repente vientos fuertes, algún movimiento del casco, algún material que te pueda caer de altura al casco. Entonces, por más sujetado que estés con la parte de atrás, posterior, tienen unos ajustes los cascos, es importante siempre usar el barbiquejo. Ya el barbiquejo es un tipo cinturón que se adapta en la parte lateral del casco y va hacia abajo la barbilla y te sujeta el casco. Siempre se recomiendan trabajos en altura. Para el escalamiento en postes o algún otro tipo de estructura, se deben utilizar mecanismos de acceso como escaleras o protección colectiva, le llaman, los andamios. También tengo algo puntual de andamios y también tengo una explicación en qué consisten los sistemas de andamios y tipo de andamios como protección colectiva. Una cosa es la protección personal, que es el sistema de protección anticaídas, que es el arnés, línea de anclaje, punto de anclaje, vía, strobo, absorbedor de impacto, y también se deben usar, dependiendo de la tarea, protección colectiva. Pueden ser plataformas, con barandas, escaleras o andamios, que también son protección colectiva para evitar o contener una caída. U otro medio que permita subir y bajar, posicionarse en él y poder desarrollar la actividad en forma segura. No se permite el uso de pasos o sogas en ninguna de sus formas. Lo voy a explicar más adelante por qué. Las sogas no es un sistema de protección anticaída. Te va a perjudicar más bien, porque no va a tener el absorbedor de energía y igual vas a caer y más bien te puedes hasta lesionar peor. ¿Ya? Los pisos, escaleras, plataformas y lugares similares deben estar provistas de superficies deslizantes, donde la persona transita, ¿ya? Superficies antideslizantes, siempre tratando de minimizar, eliminar o aislar la posible caída. Nunca se deben llevar herramientas en los bolsillos. ¿Y por qué será? Si yo voy al segundo nivel, cuarto nivel, sexto nivel, en una plataforma, y de repente tengo compañeros en el segundo nivel que están haciendo una tarea, entonces, ¿qué va a pasar? Mi herramienta se lleva en el bolsillo, en la parte delantera, atrás, en la parte, en el pecho, en un bolsillo, y en un movimiento brusco, la herramienta cae. No tiene una protección anticaída de herramientas, no tiene una línea de anclaje de la herramienta, una porta herramientas, la herramienta cae a distinto nivel y puede caer a mi compañero en el primer nivel y puede sufrir un accidente. Nunca se debe colgar herramientas en las barandas o partes donde pueda producirse su caída. Todo material o desecho o residuo o escombro debe ser acopiado, almacenado en un depósito adecuado que evite una posible caída. Todas las herramientas y equipos deben estar asegurados y hay mecanismos, ¿no? Hay insumos, accesorios para poder controlar las herramientas en altura.
Los trabajadores no podrán mantener objetos sueltos susceptibles de caer y si por razones de comunicación deben tener radios transmisores o celulares, estos deben estar ubicados en un estuche o bolsillo seguro. Ahí viene la recomendación. ¿Qué es más conveniente? Celulares en caso de zonas clasificadas o zonas peligrosas, celulares intrínsecos o ATEX, o radios. Radio, una pechera, cable y solamente de aquí nomás presionas y estás activando tu rol de llamada. ¿Ya? Entonces son recomendaciones que se realizan por estándar. Bien. Aquí encontré una frase bien interesante donde dice, cuando trabaje en altura, no piense que acordonar la zona inferior es suficiente protección. Su prioridad debe ser evitar que se caigan las herramientas. Si bien es cierto, uno abajo señaliza, baliza, delimita en la parte inferior, si es que uno está haciendo trabajos en varios cuerpos de andamios, en varias plataformas, en altura, y abajo señaliza, prohibir el paso, pero tiene que ir más allá a que puede haber un riesgo de herramientas, caída de herramientas en altura. Entonces, para ello hay algunas recomendaciones para evitar ya no solamente caída de personal, sino caída de herramientas, ¿ya? Lo principal es que llevar un casco no es suficiente, se debe llevar siempre, por default, con barbiquejo, pero solo ofrece una protección parcial, a menos que el objeto se caiga y sea muy pequeño, ¿no? Es probable que provoque lesiones y las barreras, como ya hemos mencionado, tampoco deberían ser su primera solución. Lo que necesita son procedimientos instructivos especiales y equipos diseñados para aportar una seguridad complementaria a su operación, asegurándose de que las herramientas no se caigan, es decir, eliminas el peligro, aíslas el peligro para evitar que se caigan las herramientas de altura. Para ello, es importante capacitar a los operarios donde la empresa tiene que otorgarle la información, colocar los elementos en cubetas o bolsas cerradas de forma segura para la elevación, con poleas, con portaherramientas, fijar estos recipientes a un punto de anclaje en la parte superior, utilicen también grúas y polipastos para elevar el equipo, puedo trabajar con trabajo de izaje, en vez de transportarlo usted mismo, no sube escaleras ni otras estructuras con herramientas sueltas en los bolsillos. Y se recomiendan que fijen los elementos ligeros con un peso inferior a 2.25 kilos a su cinturón de herramientas o arnés con pinzas, amarres u otro dispositivo de sujeción o que lo lleve de una funda segura. La recomendación es que fije el equipo superior de 2.25 de forma similar a un punto de anclaje adecuado en una estructura estable, en vez de asimismo, y también aplicar un criterio también para los equipos de comunicación, radios, tablets o algún otro equipo portátil o cinta métrica o material, cualquier otro dispositivo. Entonces, tiene que tomar en cuenta esta información al trabajador, tomar en cuenta también un sistema de anclaje para las herramientas y evitar una caída. ¿Ok? Sobre todo, bueno, en este caso, consejos para los empleadores, sobre todo deben formar a los operarios para que sigan procedimientos de seguridad acordados, incluya la caída de objetos como tema dentro de su programa de formación. A veces en los ATS o IPRC o en los planes de capacitación se centran, y es correcto, trabajos en altura, caídas en todo nivel, sistema de protección ante caída. Ok, uso de arnés, sistema de caída, sistema de anclaje, protección colectiva, andamios, capacitación, plan de rescate, simulacros, todos los controles que vamos a estudiar. Pero a veces se olvidan de las herramientas en altura. Entonces, deben también ser mapeadas en una matriz hiper y un ATS, ¿ya? Porque son peligros y riesgos inherentes en estos tipos de trabajos. Se debe considerar la caída de objetos dentro de la evaluación de riesgos, ¿no? Se debe tomar medidas siempre buscando la jerarquía de control, tratar de eliminar los peligros identificados. Proporcionar a los operarios todos los elementos de ayuda
especificados en la lista anterior, incluidos los dispositivos de sujeción, los puntos de anclaje, los mecanismos de elevación y el equipo de seguridad. Colocar una red de seguridad debajo de los trabajadores en altura o acordone la zona con barreras. Y manténgase al día con los nuevos desarrollos de equipos de seguridad de los fabricantes. Entonces, la formación de trabajos en altura o la formación sobre protección contra caídas no solamente debe ser caídas de nivel del trabajador, sino también debe incluir caídas de objetos y trabajadores, ¿ya? Esa es una lección, una buena práctica que se fomenta en las tareas en altura. No solamente preocuparse por la caída del trabajador, que es lo más importante, sino también las caídas de objetos que pueden ocasionar daños al trabajador. Le puede caer en la cabeza, en el hombro, en el pie, en el brazo, en una parte del cuerpo y a mayor distancia genera mayor energía y puede ser muy grave, ¿ya? Entonces, vamos a 2 puntos. Caída libre del trabajador y caída libre o caída de altura de las herramientas y materiales. Jerarquía de controles se aplica en todo, señores, en todo tipo de trabajo, ¿ya? En caliente, en altura, confinado, energías peligrosas, siempre tiene que haber la jerarquía. Por eso que el primer módulo incidí mucho en aprender la jerarquía, ¿ya? ¿Qué es eliminar o sustituir riesgo? Bueno, quizás no hacer la tarea en altura, de repente hacerla a primer nivel o de repente hacerla con otro sistema de elevación, ¿no? O solamente con una grúa y trabajo de izaje, no exponer a la persona, o sea, se puede eliminar. Pero cuando no se puede eliminar y tiene que subir la persona, porque tiene que hacer alguna inspección visual, porque también la puedo hacer con un dron, por ejemplo, puedo utilizar un dron para una inspección técnica. Hoy en día los drones son muy útiles en la ingeniería y en los mantenimientos. No digo que reemplace al ser humano, no, pero ayudan a ciertos trabajos para no exponer en una inspección visual a un trabajador, ¿no? Entonces, esa es una manera de eliminar o sustituir. Es costoso, sí, es un control que merita planificación, ingeniería, sí, pero es una opción. Si no, sistemas pasivos o de ingeniería como barandas con rodapiés, que es un protocolo en los andamios para evitar caídas de herramientas de altura, redes de malla, para en caso de caer el personal poder contenerlo, cubiertas para pisos y orificios, toldos para herramientas con protección lateral, restricción de las herramientas, vale de transportes con sistema de cierre, fundas para herramientas o morrales para herramientas o portaherramientas, detención de las herramientas, soluciones de anclaje en el cuerpo en otras partes y controles administrativos, que es una de las últimas barreras antes del EPP, zona de objetos caídos, señalización, barricadas en el área de impacto y delimitación. Entonces, la importancia de considerar la jerarquía de controles para los trabajos en altura con posibles caídas de personas o caída de objetos y herramientas. Ahora vamos a entrar al sistema. Hemos empezado un poco con la introducción de los principales riesgos que hay, bueno, todos los riesgos que hay en trabajos en altura por personas y objetos. Ahora vamos a entrar a los controles. Sistema de protección contra caídas. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene que ver unos componentes desde la planificación, el análisis, las medidas de control, la verificación, las tomas de acciones. Es como aplicar un PHBA, ¿ya? Hay lecturas que consideran como el ABC de protección contra caídas, también hay ABCD, inclusive hay hasta ABCDF, y ahí he encontrado el ABCDF que me pareció interesante para explicarlo, ¿ya? Bien, antes de explicar el ABCD, voy a explicar el sistema. Bien, este sistema, de alguna forma, lo que va a hacer es frenar el desplazamiento del cuerpo evitando el impacto contra el suelo. La persona que al caer es tan veloz la caída por la masa, el peso, la distancia y la gravedad, lo cual se necesita un sistema que frene la caída, que no llegue la persona al suelo o superficie por debajo de la persona. Entonces, cuando yo tengo ese sistema, ok, estoy aplicando mi protección contra la caída. La distancia de caída libre se refiere al espacio que hay
o que debemos considerar libre de estructuras, columnas, vigas y otros por debajo de nuestro puesto de trabajo y punto de anclaje, ¿ya? Para que logremos frenar la caída antes de impactar al suelo. Vamos a ver con un videíto. En resumen, vamos a requerir una distancia libre para que nuestra línea de anclaje, que es la línea que va aquí a la parte dorsal, a mi punto de anclaje o a mi línea de vida, para que la línea de anclaje se estire completamente y detenga la caída. En cualquier caso, de realizar labores en las que nuestros pies alcanzarán o superan 1.8 metros del nivel del suelo o superficie más cercana, se recomienda contar con un sistema personal de protección contra caída, compuesto en los siguientes. ¿Por qué es ABCD? Por estas iniciales, ¿ya? Ahí está la inicial en inglés, o en castellano es anclaje. En inglés, body support es soporte del cuerpo, que es el arnés. En inglés, connection es conexión en castellano. La D de descenso rescate. La E de entrenamiento y la F de protección de herramientas en altura. Por eso que hay bibliografías donde le mencionan ABC, punto de anclaje, arnés y conector es suficiente, pero en realidad debo ir más allá. Debo irme a la D, descenso y rescate. ¿Por qué? Porque una persona cuando cae de altura puede tener su arnés de seguridad, su línea de anclaje, su línea de vida, su punto de anclaje, va a quedar colgado con su absorbedor de impacto que va a absorber la energía y puede quedar colgado, vivo, en buen estado, colgado. Pero el arnés cuerpo completo, como va a apretar las partes de las entrepiernas o acá donde está la ingle, entonces no va a permitir que el flujo sanguíneo suba hacia el corazón y hacia el cerebro. Y si pasa un buen tiempo, que es entre 14 y 15 minutos, la persona comienza ya a tener, bueno, a los 10 minutos comienza a tener ya algunos síntomas, 15 minutos, más de 15 minutos, la persona puede fallecer. Por eso es que no es suficiente el punto de anclaje, el arnés cuerpo completo, los conectores de anclaje, sino tenemos que tener también el plan de rescate, ¿ya? El plan de rescate. El entrenamiento, que es parte de la cultura en este tipo de trabajos, y protección contra caídas de herramientas, ¿ok? Bien. Los puntos de anclaje permiten una fijación segura y varían según el sector, la función y el tipo de instalación, y deben poder resistir la carga de una caída y garantizar la seguridad cuando el trabajador esté suspendido o haciendo tareas de rescate. El arnés cuerpo completo distribuye la fuerza de frenado de la caída entre los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros, por eso es cuerpo completo, y suministra un punto de unión entre el cuerpo, el trabajador y el sistema de protección anticaída. Los conectores son slingas, líneas de anclaje, con un absorbedor de impacto, un absorbedor de energía, ¿ya? O también pueden haber sistemas retráctiles que tienen un sistema de protección para distancias menores a 5 metros del punto de anclaje, ¿ya? Descenso y rescate son sistemas que permiten rescatar a un trabajador que ha quedado suspendido, porque si no lo rescatas, no tiene a un sistema que pueda descansar las piernas, entonces esta persona puede fallecer en más de 15 minutos, si pasa los 15 minutos. Entonces se debe tener un plan de rescate, siempre. Es como un trabajo de pasión confinado, plan de rescate, porque necesita rescatar a una persona que ha quedado desmayado, asfixiado, caído dentro de un recipiente que es difícil sacarlo, tiene que tener un plan de rescate. Entrenamiento es parte de la capacitación y protección contra caída de herramientas, es porque lo explicaba anteriormente. Existe también el riesgo de caídas de herramientas de altura, ¿ya? Entonces, esto aquí lo voy a explicar con un videíto. Vamos a ver acá. ¿Por qué es importante el sistema de rescate? Vamos a ver acá. ¿Has oído? Un minuto. Miren. ¿Han oído hablar sin nombre del arnés? Bien, aquí lo voy a explicar, porque es importante tener un plan de rescate. O también hay sistema de líneas antitraumas, o sea, la persona queda colgado con el arnés
línea de anclaje a la línea de vida o al punto de anclaje, y tiene un accesorio donde al ponerse esta línea, es como una soga, y permite pararse la persona, entonces le da más tiempo para que llegue a su plan de rescate. Ya, vamos a ver. Hablar del síndrome del arnés, ese que dice que quedar suspendido en un EPP tras un accidente en alturas puede ser tan peligroso como la misma caída, pues no es un mito y saberlo puede salvar tu vida, la de un compañero tuyo o la de cualquier persona que haga trabajos en alturas. Porque el síndrome del arnés no tiene que ver con la actividad por la que se usa el equipo de protección personal, sino con la inactividad física en las piernas cuando se está suspendido con el arnés puesto. El síndrome del arnés, también conocido como shock ortostático, síndrome ortostático o trauma por suspensión, es una patología grave que se presenta por la combinación de dos factores, la suspensión y la inmovilidad. Las causas que producen el síndrome del arnés no están del todo claras, pero los investigadores sostienen que la presión que hacen las cintas en las piernas crean un efecto de torniquete sobre las venas femoral y safena, que evita que la sangre recorra las extremidades y que regrese al corazón. Es una obstrucción circulatoria de ida y de vuelta que desde luego tiene un papel determinante en la aparición del síndrome y de sus síntomas, que se presentan con mucha rapidez. Una persona no puede permanecer suspendida por más de 15 minutos, porque empezará a sentir malestar general, hormigueo y entumecimiento en las extremidades, sensación de asfixia, zumbido de oídos, mareo, náuseas, e incluso puede perder la visión y hasta el conocimiento. De mantenerse la suspensión, ocurrirá hipotensión arterial, alteraciones cardíacas como bradicardia o taquicardia, a un nivel peligroso. En menos de 30 minutos es potencialmente letal. Para evitar el síndrome y sus consecuencias, la Occupational Safety and Health Administration, mejor conocida como OSHA, dependencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en sus boletines de seguridad y salud recomienda reducir al máximo posible el tiempo de suspensión de los trabajadores, y ello se consigue diseñando e implementando planes de rescate para casos de accidentes y aliviando la tensión de las piernas y con ello de todo el cuerpo utilizando líneas antitrauma, que son dispositivos complementarios al EPP y prácticamente indispensables. Las líneas antitrauma se sujetan a tu equipo de protección personal y a la planta de tus pies, lo que hace que tu propio peso disminuya la carga del arnés y con ello alivie la presión de la correa en tus piernas. Con las líneas antitrauma bien colocadas, puedes esperar a que llegue la ayuda, acortando el nivel de emergencia. Antes de ponerte el arnés y tomar altura, asegúrate llevando contigo una línea antitrauma. En Hawk tenemos las más cómodas, ligeras y fáciles. Bien. Entonces, pregunta, ¿el arnés de seguridad será mi salvavidas en un trabajo en altura? Porque a veces pueden pensar, hoy vas a hacer trabajo en altura, sí, ponte tu arnés, ah, ya listo, estás salvado. No, ¿por qué? Por eso se le como el A, B, C, D, E, si es posible hasta el F, ¿ya? Porque a veces hay biografías que dicen, no, suficiente con el punto de anclaje, el arnés cuerpo completo y tu sistema de anclaje o línea de vida. Pues no, en un trabajo en altura, yo debo irme al extremo, vamos a proyectar acá, un poquito. Vamos a comentar. Ahí está. Yo debo irme, no solamente preocuparme por mi sistema o punto de anclaje, donde me voy a anclar, mi arnés de cuerpo completo o mis conectores, que son mis líneas o eslingas, con mi absorbedor de impacto. Yo tengo que tener este sistema de descenso y rescate. En otras palabras, tu plan de rescate. Si no hay plan de rescate, señores, en trabajo en altura, no se debe aprobar un trabajo en altura, por lo que hemos visto. Ahora, hoy en día hay proveedores que ya en el sistema de arnés ya entregan, aparte de su línea de anclaje, entregan líneas antitraumas. Inclusive puede venir portátil o puede venir debajo como y ahí creo que hay unos bolsillos y se saca más y se coloca y permite a la persona estar de pie y dar más tiempo para el rescate, ¿no? Pero se debe contar
con un plan de rescate, ¿ya? Entonces, por eso que el ABCD es mínimo. Y el sistema de protección contra caída de herramientas también es importante porque hay accidentes por caída de herramientas en altura. ¿Ok? Ok. Vamos a ver los principales puntos. El punto de anclaje es un punto fijo, seguro, de sujeción a la estructura para el sistema de protección de caída que voy a tener. El tipo de anclaje varía según la industria, ¿no? El trabajo desarrollado, el tipo de instalación y, más importante aún, la estructura disponible. Estos sistemas, al considerarse anclaje para trabajos en altura, deben ser diseñados por personas calificadas, ¿no? Ahora, ¿qué dice la normativa? La normativa ANSI dice que debe soportar como mínimo 2.267 kilos o 5.000 libras, ¿ya? Prácticamente es como resistir el peso de un vehículo, de un bus, por persona conectada, es lo que dice la ANSI. Entonces, si yo tengo una viga, una estructura superior, que por diseño, sobrado me resisten eso y mucho más, ¿no? Pero si me voy a anclar a una tubería de PVC de agua, a una línea eléctrica, o por ahí a una soga, sin tener la ingeniería que me certifique que va a resistir 2.267 kilogramos o 5.000 libras, señores, no es punto de anclaje y te vienes con todo. Entonces es importante el punto de anclaje. Tiene que ser certificado y validado por ingeniería. Los supervisores en altura tienen esa competencia también de validar. El punto B es los arneses. Bueno, el arnés cuerpo completo es el más usado, pero también es importante que conozcan que existen otro tipo de arnés según la coyuntura de actividad. Hay arnés de posicionamiento, como ven en la figura, mayormente lo utilizan pues en un rescate, en un ascenso y descenso. Arneses de rescate también, existen arneses de rescate. Arneses de asiento, ¿no? Es similar como el arnés cuerpo completo, pero diseñado principalmente para trabajos en lugares reducidos, confinados, o donde el trabajador tiene que estar sentado la mayor parte. Entonces, va a depender también del confort. Por eso que es necesario identificar la actividad, identificar el peligro y el riesgo, analizar el riesgo y recién la medida de control. Y recuerdan que la jerarquía de control es el EPP, la última barrera, pero el EPP debe ser adecuado al riesgo y tengo que conocer la tarea. Entonces va a depender mucho ese análisis para saber qué tipo de arnés comprar. ¿Ya? Arnés suspensión, donde se requiere suspender al trabajador en una posición fija. Y también hay otro tipo de arneses según los tipos de trabajos que puedan ver colindantes. Por ejemplo, si hay trabajos eléctricos, tienen que ser dieléctricos, aislantes. Si hay trabajos en caliente, tienen que ser para soldadura, ignífugos de fibras resistentes a altas temperaturas, creo que hasta 350 grados centígrados. Material reflectivo, si es que hacen trabajo nocturno para vías públicas. En fin, o sea, va a depender del tipo de tarea. Entonces, no solamente un solo tipo de arnés, sino el tipo de tarea, ¿ya? 5 tipos de arnés que pueden conocer ahí un poco. Y según el tipo de tarea, si es eléctrico, confinado, en caliente, su tipo de material. ¿Ya? Vamos a hablar solamente un poquito más del arnés cuerpo completo, que es el que más se usa. Bien. Brinda el soporte necesario al cuerpo, por eso el cuerpo completo, ante una caída. Se produce gracias a ¿qué? A que existen correas que se ajustan al cuerpo, ¿no? Desde la parte pectoral, la parte dorsal, la parte de la cintura y empezando las extremidades de las piernas. Entonces, esto hace que se distribuya la fuerza de caída entre la parte superior de los músculos, la pelvis, el pecho y los hombros. Se usa para mantener a una persona en su lugar mientras se le permite usar ambas manos en una superficie vertical elevada como una pared o poste de energía. Y para la detención o amortiguación de caídas debe contar con una línea de anclaje. ¿Ya? Aquí lo vemos mejor, aquí, sus partes. En la parte izquierda, bueno, en mi lado parte izquierda, en la parte frontal, tenemos los tirantes, el elemento de ajuste, la banda secundaria, la banda del muslo. En la parte posterior, en la parte dorsal, tenemos el elemento de enganche,
tenemos los componentes de conexión, anillos tipo D, tenemos la eslinga o la línea de conexión, y tiene que tener un elemento de absorción de energía, el absorbedor de impacto. El apoyo dorsal para la sujeción, también la banda subglútea, ahí también hay una técnica, cuando uno se coloca el arnés de seguridad, lo vemos a continuación, primero es a tratar de abrir el arnés, tienes que abrirlo como un chaleco, y la parte dorsal, que ven ahí en la parte derecha superior, ese anillo, ese es donde tú lo coges, y de ahí lo sueltas todo, primero te lo colocas como un chaleco, y de ahí vas ajustando, correas parte superior, correas parte inferior, y en la parte inferior, las pelvis tiene que tener un espacio donde puedas ingresar tu mano. Ni muy apretado ni muy ancho, pero tiene que ingresar con suavidad, o sea, no ingresar fácilmente, sino ingresar con suavidad, y eso es lo adecuado, ¿ya? Porque si lo pones muy apretado en una caída para los hombres, señores, es fatal y ya no tendrá hijos, ¿ya? Entonces es importante esa técnica para ponerse el arnés de seguridad, ¿ok? Vamos a ver el absorbedor de impacto con este videito, pero aquí también lo puedo explicar con este videito. ¿Por qué es importante el absorbedor de impacto? Absorbedor de impacto, acá está. Dura 8 segundos, ¿no? 8 o 10 segundos, ya puntuales. Vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no puede resistir más de 800 o 400 o 500 kilogramos fuerza en una caída, ya que esto puede ser muy perjudicial. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿Por qué la importancia del absorbedor de impacto? Estándar en cualquier arnés de seguridad, sobre todo en la línea de anclaje. ¿Cuál es el efecto que tiene este amortiguador de impacto? ¿Ya? En esta demostración veremos el efecto de un amortiguador de impacto sobre el cuerpo humano. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos a una altura de 1.8 metros, observamos una gran fuerza que se genera sobre el cuerpo cercana a las 5.000 libras fuerzas. En cambio, cuando se utiliza el amortiguador, se observa una reducción significativa de la fuerza de arresto sobre el cuerpo, obteniéndose solamente 832 libras fuerza. Esto representa una reducción de la fuerza de impacto mayor al 80%. Ok. ¿Está clarito ahí? Entonces lo vamos ahora sí a explicar con la diapositiva. La importancia, y por eso es estándar, no cualquier arnés tiene esto, por eso es estándar cumplir con el ABCD, ¿ya? Bien. Por acá. Ahí está. Bien. ¿Qué son los conectores? Son dispositivos usados para la redundancia, conectar, unir el arnés del trabajador, el chaleco, las correas, las hebillas, a un sistema de anclaje. Es mi unión y es mi puente, ¿ya? Y los conectores incluyen eslingas, o línea de anclaje, ganchos cabineros, mosquetones, dispositivos de desaceleración, especialmente sistema de línea de vida autorretráctil, sistema de ascenso a escaleras, línea de vida vertical con freno de cuerda o línea de vida horizontal. Bien, entonces, esta línea de anclaje tienen sus absorbedores de impacto. ¿Y qué es este absorbedor de impacto? Bien, este absorbedor de impacto es un paquete forrado que contiene una cinta adicional unida por miles de puntos de hilos, miles, juntos, compactados, destinados a romperse y desgarrarse gradualmente y despacio para absorber toda esa fuerza que la persona ejerce con una caída en altura y su peso y la gravedad y a la distancia. Entonces va a absorber esas fuerzas generadas en la frenada de la caída y evitando así que nuestro arnés
nos presione, nos sujete y comprima violentamente y no genere daños. Entonces, contiene cinta doblada y empaquetada que en el caso de sufrir una caída se romperá agregando 1.10 metros a la longitud de la línea de anclaje que ya tiene 1.8 metros, 1.8. Entonces, con eso se convierte en una línea total extendida de 2.9 metros como distancia, que nos va a servir para calcular de distancia libre. ¿Ya? La línea de anclaje por estándar puede venir de 1.8 metros, también hay cortas, y el absorber impacto va a ir siempre en la parte hacia la parte dorsal, punto de anclaje hacia la persona, en la parte de la espalda. ¿Ya? Bien. Ahora, con todo esto, yo puedo calcular la distancia libre. Si me dicen, oye, mira, Henry, voy a hacer un trabajo a 2 metros, 3 metros de altura. ¿Vas a usar tu arnés de seguridad? Sí. Ok, usa tu arnés cuerpo completo y tienes que tener una línea de anclaje que te va a unir, o tu puente, de tu cuerpo hacia tu punto de anclaje. ¿Correcto? Bien. Veamos cuánto, con un ejemplo de 3 metros, veamos cuánto suma la distancia de este equipamiento. Bien. Vemos ahí punto de anclaje en la parte superior, el extremo del punto inicial A. Y si una persona cae, entonces lo primero que se va a extender, ¿qué va a hacer? La línea de anclaje, esta línea de acá, de 1.8 metros. Se va a extender. Esa distancia es la longitud de la línea de anclaje de gancho a gancho, ¿ok? 1.8 metros porque así es el estándar. ¿Hay líneas cortas? Sí. ¿Hay sistemas retráctiles? Sí, pero este es en la mayoría que se usa. De ahí va a haber una distancia de la extensión de la amortiguación de impacto, o sea, ese absorber impacto se va a extender en algo 1.10 metros como máximo, según el estándar. Entonces sumo 1.8, la longitud de la línea de anclaje, 1.10, el absorbedor de impacto, y también el arnés por diseño va a tener una pequeña elongación, un pequeño estiramiento 0.30, o sea, casi nada, pero igual se suma, se calcula. Ya sumo 1.8 más 1.10, 2.9, más 0.3, 3.2. Recuerda que la tarea le iba a ser de 3 metros. Vamos a ver. Y la altura promedio del trabajador, bueno, en el Perú el biotipo creo que es 1.60, 1.65. Aquí en esta bibliografía 1.70, ¿no? En otros países creo que es 1.80. La altura promedio del usuario a la línea dorsal, 1.7. Entonces, si yo sumo la distancia A, toda la extensión de la línea de anclaje, la distancia B, la extensión del amortiguador de impacto, la distancia C, una elongación puntual del arnés, la distancia D, la altura del trabajador, empezando de aquí, de atrás, ya no de la cabeza, porque recuerden que aquí está el punto. De aquí hacia abajo 1.70 y un factor de seguridad por estándar que puede ser de 0.3, hay bibliografías que le dan 0.5 y hay también hasta 1, ¿ya? Si yo sumo todas estas distancias, ¿cuánto me da? 5.20 metros que yo debería anclarme cuando utilice un arnés cuerpo completo, una línea de anclaje de 1.8. Entonces, si me dicen, Henry, el trabajo va a ser a 3 metros, ¿cuentas con arnés? Sí. ¿Cuerpo completo? Sí. Tu línea de anclaje, ¿de cuánto es? 1.8. No te va a ayudar. Porque si sumas la longitud de esta línea, suma la extensión del amortiguador de impacto, suma ya la elongación del arnés que es mínimo, a veces ni lo suman a veces, la altura de la persona y el factor de seguridad, te vas a estrellar. ¿Es correcto o no? Te vas a estrellar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Cuando es menos de 5.2 metros, entonces entra otro sistema. Es un sistema de block retráctil o cuerdas cortas, ¿no? Para tener menor distancia, ¿ya? Entonces es importante el cálculo de caída libre y eso lo hacen los supervisores. ¿Qué trabajo va a hacer a 3, 4 metros? Ya. ¿Y tu sistema, tu línea de anclaje, cuánto longitud tiene? 1.8. No, no va. De frente. Ya nomás con 1.8 y suma lo demás, tienes que tener otro sistema, retráctil o líneas cortas, estrobos cortos. Pero si es más de 5.2 tu distancia, punto de anclaje, dale, porque tienes esa cobertura. ¿Ok?
Entonces, estos son los bloques retráctiles, que son sistemas, de alguna forma tienen un freno, creo que es hasta un 0.8 o 1 metro. Entonces, cuando el trabajo que se van a realizar se encuentran a menos de 5 metros, o a menos 5.2, como trabajos en el primero o segundo cuerpo en un andamio, y se va a realizar trabajos en altura, pero a menos de 5.20 metros. Entonces, para estos casos puntuales, se debe hacer una evaluación detallada y utilizar blocks retráctiles, ¿ya? Blocks retráctiles o las líneas verticales de anclaje con frenos de cuerda, con freno de cuerda. Y aquí también es importante otro videito de los factores de caída y de protección anticaída. Vamos a ver acá el factor 1, que es de caída. Ya, un ratito. En este video vamos a ver la importancia de tomar factor 1 de distancia, que es a la altura de la parte dorsal de la persona, o factor 2 cuando me anclo a la altura de mis pies, cuando hago trabajos quizás en un techo, una azotea de alguna instalación. Atento, por favor. Que cuanto más alto es el punto de anclaje, menor será el impacto de caída. Cuando trabajamos en alturas, el cable que conecta tu arnés con el anclaje puede estar a la altura de tu cabeza o a la altura de tus pies. A eso se le llama factor de caída, y puede ser factor 1 o factor 2. En el factor 1, el punto de anclaje siempre debe estar por arriba del anillo dorsal, nunca debajo de este. Así garantizamos que en caso de un accidente, la caída libre no será mayor de 1,80 m, que es la longitud del cable. Entre más arriba está la conexión, menor será la caída. El factor 2 es cuando la conexión va al ras del piso, como en los sistemas de vida horizontales en techumbres. En estos casos, la caída es mayor, porque el usuario cae su propia estatura más el largo del cable. Mientras en una caída factor 1, la caída libre sería de 1.80, en una de factor 2 sería de 3.60 metros. Y la diferencia es enorme. Si una persona de 70 kilos cae en factor 1 con un cable sin amortiguador de impacto, un cable sencillo de 1.80, puede alcanzar hasta 1.500 kilogramos fuerza de impacto, lo suficiente para sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Si esa misma persona cayera en factor 2, el impacto sería de hasta 2.000 kilogramos fuerza, lo que aumentaría aún más la posibilidad de sufrir lesiones mayores o la muerte. Los equipos de protección anticaídas, según la norma ANSI, deben de ser capaces de reducir el impacto sea factor 1 o sea factor 2 a 815 kilogramos fuerza. Sin embargo, los equipos HOT pueden reducir el impacto hasta convertirlo de 815 kilogramos fuerza a 485 kilogramos en factor 1 y de 815 kilogramos fuerza a 662 en factor 2. Antes de usar un cable contra caídas, revisa si tiene etiqueta que diga 6 pies, significa que es para factor 1. Y si es una etiqueta que diga 12 pies, es para factor 2. HOT, especialistas en alturas. Muy bien. Entonces, esa es una técnica para poder entender los factores que voy a tomar en cuenta en distancia de caída libre y saber qué tipo de arnés y línea de anclaje utilizar en mi trabajo de altura. Bien. Bien, ahora, ¿dónde pueden apreciar ustedes cuál es la distancia de la correa y también la dimensión del absorbedor de impacto? Lo pueden ver aquí. Aumentarlo. Aquí está. Bien. Esta indicación se puede encontrar plasmada en las etiquetas de los amortiguadores. Es decir, el arnés es su línea de anclaje, la parte superior que va a la parte dorsal de la persona. Este que está aquí, el amortiguador de impacto, ustedes pueden revisar en la etiqueta cuando tengan oportunidad de inspeccionar en la línea de anclaje
variando el promedio de la distancia de caída libre, desde los 5.20 metros hasta los 6 metros, de acuerdo al tipo de amortiguador que tenga la línea. Entonces, ahí se va a apreciar la longitud máxima en la línea, ¿ya? Bien. Ahora, si una línea de conexión o de anclaje no tiene amortiguador de impacto y es un trabajo en altura que voy a realizar a más de 1.8 metros, sobre todo mi punto de anclaje es a 5.20 metros, no se debe utilizar como línea de vida, ya que estaríamos confundiendo los estrobos de posicionamiento, que son cortos, con la línea de vida. Tiene que tener un sistema de absorbedor de impacto. Ya lo hemos visto por la fuerza que reduce en una caída. ¿Ok? Bien. La línea de vida no reemplaza al estrobo, ni el estrobo reemplaza a la línea de vida. ¿Ya? Bien. Todos los trabajadores en altura tienen la obligación de utilizar un sistema de protección contra caídas a partir de 1.8 metros, pero no todos estaremos trabajando a la misma altura y no siempre estaremos a 5.20 metros para el punto de anclaje, ¿ya? O a más del nivel del suelo. Entonces, la principal preocupación que debemos tener no es pensar en la altura a la que llegaremos a subir, sino más bien qué distancia libre al suelo tenemos por debajo, ¿ya? Si yo estoy a, no sé, 10 metros, en una plataforma de 10 metros, wow, uno dice, 10 metros, sobrado, me anclo en el metro 10, ok, pero debajo, en mi siguiente nivel, en mi nivel 9, 8, si tengo una estructura y de mi punto de anclaje hacia abajo es menor que 5.20 metros, me voy a estrellar no contra el suelo, sino con la siguiente estructura que me sigue debajo de mi piso, de mi nivel, ¿no? Entonces, tiene que tomar en cuenta esa distancia, ¿ya? Bien. Entonces, concluimos en recomendar que siempre se dejen 5.20 metros libres por debajo de nuestro punto de anclaje y estemos a la altura que estemos para evitar impactos no previstos cuando mi línea de anclaje es la larga de 1.8 metros. Este es un resumen que también se puede tener en cuenta: sistema anticaídas, sistema de sujeción, sistema de retención, estrobos cortos, y sistema de acceso mediante cuerdas. Ya, esto también lo dejo como bibliografía. Estos son sistemas personales para detección de caídas. Bueno, el más simple que conocemos: punto de anclaje estructural, conector de anclaje, línea de anclaje con el estrobo con amortiguador, el arnés cuerpo completo, es el más simple que conocemos, pero también hay sistemas de personales para detección de caídas con línea de vida horizontal, y la línea horizontal, un cable especial, tiene que tener una resistencia hasta 5.000 libras por persona, ¿ya? Lógicamente va a tener su deslizador horizontal, su estrobo con amortiguador o su slinka con amortiguador de impacto y su arnés cuerpo completo. Así como hay trabajos en la parte horizontal, hay en vertical, por ejemplo, cuando hacen mantenimientos de limpieza en edificios, ¿no? Y la columna vertical va a tener su deslizador anticaídas vertical, su línea de vida, su estrobo con amortiguador, pero es un estrobo corto, ¿no? Con bloque retráctil, o sea, no va a ser un estrobo de 1.8 metros. Sistema de personal con cuerda o riel vertical de ascenso y descenso, pues esta escalera fija va a tener su soporte inferior y superior, su cuerda o riel vertical, su deslizador anticaída vertical, su estrobo corto, otra vez lo vuelvo a decir, estrobo corto, y su arnés de cuerpo completo. O sea, hay diferentes tipos de sistemas de protección o detección de caídas de acuerdo a la tarea. Esto mayormente lo hacen los cisterneros, donde también va a haber una línea de vida o riel horizontal, va a tener su deslizador horizontal, su línea de vida autorretráctil y su arnés de cuerpo completo. ¿Ya? Ok. Aquí hay un material también que creo conveniente. Hay un checklist
ya que también compartido en el Elévate. Vamos a ver por acá. Un checklist que le puede ayudar a tener un diagnóstico si es que estamos cumpliendo con los protocolos de trabajos en altura. Aquí está. Vamos a maximizarlo. Ahí está. Bien, miren, este es un checklist. Se ve chiquito, ¿no? Ya se ve chiquito, entonces espérense, mejor le aumento aquí el tamaño. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Bien, es un checklist. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pasos, ¿ya? Es decir, en un trabajo en altura, primero, análisis de riesgos. Se ha identificado y analizado y controlado los peligros en esta tarea. Entonces, la persona tiene que verificar si llevó a cabo una evaluación, si analizó los peligros y si comprobó si hay alguna operación simultánea u otros trabajos eléctricos calientes confinados que se van a combinar con la altura para poder realizar la tarea. 2, se tiene que verificar o comprobar o confirmar si el equipo de protección anticaída, ojo, anticaída, está certificado, inspeccionado y calificado. Se dice que los arnés de seguridad antiguamente tenían una vida útil. Habían proveedores que decían, tiene 5 años, 7 años. Bien, la ANSI determina que no tiene una vida útil. ¿Por qué? Porque al día siguiente o al mes puede sufrir salpicadura de un producto, una quemadura una afectación por soldadura, una ruptura o mancharse con hidrocarburo. Entonces el arnés se va a descartar. Entonces no tiene una vida útil. Va a depender de la inspección diaria. ¿Ya? Va a depender de la inspección diaria. También tengo ahí un videito para entender eso. Tercero, el arnés anticaída está ajustado correctamente. Entonces, el análisis de riesgos, ATS, permiso. Segundo, mi equipo de protección. Tercero, ¿cómo se dice? El uso, el entrenamiento, la capacitación sobre el uso, que la persona sepa ponérselo y colocárselo adecuadamente. Cuarto, los puntos de anclaje, recuerden el ABCD, el A es punto de anclaje, ofrece un amarre del 100%, para eso tiene que haber una inspección que resistan 5.000 libras por persona o 2.200 kilogramos fuerza. Quinto, en caso, entonces aquí ya me voy al escenario de posibles emergencias o riesgos, en caso que se produzca una caída, la ruta de caída está despejada, o sea, tengo que tener rebajo del nivel del suelo, una distancia de 5.20 metros para que se pueda activar todas mis distancias y no chocarme con mi nivel inferior. Sexto, las herramientas, ya dentro de las herramientas en altura, o los materiales que se usan en altura están asegurados, entonces con varios escenarios. Séptimo, se han establecido barreras y zonas de caída de objetos como señalización en la zona debajo de. Y octavo, plan de rescate. Entonces, si yo omito un paso, salto un paso, o no tengo un plan de rescates, o líneas antitraumas y un plan de rescate, señores, de nada me sirve los demás pasos, la persona igual va a morir. Por eso es importante el ABCDF en un sistema de protección anticaída. Por eso es un sistema, es un conjunto de elementos, factores y controles para contener la caída y la persona salvaguardarlo y rescatarlo en buen estado. ¿Ya? Entonces, si cumple todo esto, es un checklist, les puede servir a ustedes como un formato. Entonces, ok, autorizo el trabajo. Y si no, no se deben jugar, porque son estándares. Esto es a nivel mundial. Ya, este es un resumen. ¿Qué dice acá? Stop work. Deténgase, bueno, más zoom.
deténgase y busque ayuda, ¿no? Ayuda, supervisor, ayuda, jefe. Si alguno de los controles anteriores, las salvaguardas anteriores no se han implementado. ¿Ya? No vas a firmar un permiso, no te la vas a jugar si falta uno de esos elementos. Y aquí abajito hay un ejercicio que les puede servir a ustedes para poder dar una inducción a su personal y completar, ¿no? Paso 1, el análisis de riesgos. ¿Dónde está el paso 1? Permiso de trabajo, verificación, ATS. Paso 2, capacitación sobre el uso del sistema anticaídas. Cómo está el arnés, inspeccionarlo. Perdón, esa es la inspección del arnés. ¿No? La 2 es inspección del arnés. Paso 3, cómo usarlo, entrenamiento. Paso 4, ver mi sistema de anclaje. Paso 5, ver las distancias. Paso 6, todo lo que es herramientas en altura. Paso 7, la señalización debajo de balizamiento. Y paso 8, mi plan de rescate. ¿Ya? Entonces, es un checklist como ejercicio y les puede ayudar mucho a ustedes para hacer una inspección en trabajos en altura. ¿Ya? Esto es gratis, no se preocupen. Entonces, les puede servir. Ya para culminar, vamos a ver aquí. Todavía no, todavía tengo material, Acá hay un videito sobre vida útil de los arneses. A veces dicen, no, te dura 5 años, ahí lo tienes guardado. No, de que lo abres, ya empieza su vida útil en base a la inspección, ¿ya? Eso lo dice ¿Sabes cuál? la ANSI. La ANSI lo menciona así. ¿Cuánto puede durar un arnés? Y depende de la inspección antes del uso. Si lo usas diario, la inspección es diaria. Si lo usas cada semana, la inspección es semanal. ¿Ok? ¿Es el tiempo de vida útil de un equipo de protección personal para el trabajo en alturas? Esta pregunta es muy común entre usuarios, contratistas, gerentes de planta, de compras y de seguridad. En algunos blogs dicen que 5 años, en otros que 10. Hay empresas que exigen reponerlos cada 12 meses. Pero, ¿es verdad que los arneses tienen vigencia? ¿Realmente caducan? La American National Standard Institute, la ANSI, no establece una fecha de caducidad para los equipos. Y eso no quiere decir que lo haya olvidado. Por el contrario, establece una forma muy concreta de determinar si un equipo está o no en buenas condiciones y ello no tiene que ver con la temporalidad. Un equipo puede desgastarse por el uso, por las condiciones ambientales donde es empleado e incluso durante el almacenamiento. Un equipo puede dañarse y no hace falta sufrir una caída. Es más, podría dañarse hasta sin usarse. Lo que ANSI indica es, 1. Que el equipo con recaídas debe ser inspeccionado por la persona autorizada por lo menos al comienzo de cada turno de 8 horas para verificar que no haya sufrido ningún desgaste o daño que requiera removerlo del servicio. Es decir, que antes de iniciar tu jornada, debes inspeccionar tu equipo, revisarlo como si nunca lo hubieras tenido en tus manos. Y si el equipo no pasa la inspección, márcalo de manera que no deje lugar a confusión. Incluso destrúyelo. Estarás salvando la vida de un compañero o la tuya propia. 2. El equipo contra caídas y de rescate debe ser inspeccionado de forma regular sin exceder un año o con más frecuencia si así lo requieren las instrucciones del fabricante, por una persona competente para trabajos en alturas o de rescate según corresponda, para verificar que el equipo es seguro para su uso. La inspección deberá ser documentada. Puedes llevar tu control en una tabla de inspección que viene acompañada de algunos arneses, pero además la inspección tiene que documentarse por escrito. Si al hacer la revisión diaria de tu equipo te das cuenta que no se le ha hecho la inspección anual, saque el equipo del servicio, ponlo en cuarentena hasta que se realice la inspección. Pero, ¿cómo puedes hacer la revisión de tu equipo? Checa las cintas, las costuras, los herrajes, los indicadores de impacto. Si todo eso está bien, el equipo sirve. ¿Durante cuánto tiempo? Sirve por hoy. La próxima vez tendrás que revisarlo de nuevo. Decir que un arnés va a durar 1 o 5 años es muy peligroso. Como decir que un litro de leche dura 2 días o un jitomate puede durar 7. La diferencia es que trabajando en alturas, un error de estos puede costarte la vida. En algún momento de la industria se pensó añadir una cubierta de otro color como indicador de desgaste, como ocurre en las llantas o en algunos cepillos de dientes.
Pero se concluyó que ocurriría lo mismo que con las fechas. El equipo podría deteriorarse de las cintas, de las costuras, de los herrajes, etc. Y el trabajador lo seguiría usando porque el color de desgaste no ha aparecido. Tu equipo de protección personal debe protegerte al 100% cada vez que lo uses. Y ello depende de ti, no de una fecha en específica. Tú tienes el derecho de pedirle a tu marca o fabricante que le haga una revisión formal a tu equipo. En Hawk, contamos. Bien. Entonces, vida útil de un EPP, en caso de trabajos en altura en arnés, la ANSI menciona que desde que lo abres, de que lo empiezas a usar, la inspección es antes de usarlo. Y de acuerdo a la inspección, el resultado va a depender de su vida útil. No tiene 5, 2, 7 años. Va a depender de su uso. Y eso ya está catalogado en el sistema de la empresa. El sistema tendrá su sistema de inspección, si rutinario, antes del uso, mensual, semanal, dependiendo de las tareas y análisis de riesgos. ¿Ok? Bien. Ahora entramos a los... ¿por qué ocurren los accidentes en estos trabajos en altura? Bien, muchas veces por actos o estándares y condiciones o estándares, o actos personales incorrectos o condiciones incorrectas. Cuando uno hace investigación de accidentes, hay cursos de investigación de accidentes y hay muchas metodologías. El objeto de la investigación del accidente no es encontrar un culpable, sino encontrar la causa raíz. Entonces, las primeras causas que se encuentran son los actos y condiciones, lo que tú puedes observar inmediatamente qué acto y condición ocasionó que la persona se caiga, se tropiece, se golpee. Pero detrás de ello van a haber factores personales, factores de trabajo, y detrás de ello, falta de control, que vienen a ser las causas raíces. Entonces aquí, lo que uno puede observar, por falta de conocimiento, por falta de aptitudes físicas, psíquicas, por falta de actitud positiva, en temas de condiciones, el entorno, las superficies, la protección colectiva, las condiciones climáticas, equipos de trabajos, peligros colindantes o anexos, de repente hay cercas líneas eléctricas, hay cercas bordes cortantes, espacios confinados, entonces también tengo que combinar ello en mi análisis de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, si están haciendo un trabajo en altura y de repente hay un movimiento sísmico, un temblor, creo que hace poco ha habido uno en Tumbes, porque estoy aquí en el norte, en Talara, creo que ha sido el día lunes, 8:30 de la noche, justo había unos trabajos nocturnos ahí, hubo un temblor 5.2, entonces, igual, se paralizaron las actividades, el personal, bueno, mantuvo la calma, y comenzó a bajar, por los andamios por la parte interna, porque los andamios se bajan por la parte interna, y tuvimos ahí un punto de reunión, ¿no? Entonces, se suspenden los trabajos cuando hay movimientos sísmicos, no se deben continuar hasta, ¿por qué? Porque pueden haber réplicas. Entonces, en un trabajo en altura, siempre se paralizan cuando hay temblores o movimientos sísmicos, ¿no? Y en caso del temblor seguir, pues, puede la persona caer, pero ¿qué va a tener? Su sistema de protección anticaída, ¿no? Su arnés, su línea de anclaje, su punto, su sistema antitrauma, su plan de rescate. Entonces, va a tener un plan de respuesta de emergencias. Entonces, en resumen, importante conocer los riesgos de trabajos en altura, los equipos de protección individual adecuados y necesarios, las técnicas de conexión y anclaje, siempre el programa de inspección y mantenimiento de los EPPs, las herramientas, las instalaciones, el equipamiento para herramientas en altura, los PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro, revisar las indumentarias antes de usarlo, ya vimos que no hay una vida útil, sino va a depender de su uso, verificar el punto de anclaje apropiado, debe resistir hasta 5.000 libras por persona de resistencia, haber recibido capacitación, entrenamiento en el uso, y cada persona debe estar informado de la periodicidad de la revisión del equipo por un personal calificado. Andamios, algo cortito nomás, es un sistema de protección colectiva, ¿ya? Hay escaleras, plataformas, bueno, aquí he escogido andamios. Los andamios deben ser estándares, ¿ya? Hay ciertas dimensiones según sus cuerpos, por ejemplo,
Las plataformas deben ser fijas y estables y tener un ancho no menor de 60 centímetros, las plataformas. Siempre es importante las barandas, porque es como un descanso, una escalera, pues al costado tiene que haber barandas, en todo su contorno, tanto en subida y bajada. Las barandas deben estar más o menos a 0.90, 0.9, casi 1 metro sobre el nivel del suelo, casi a la altura, un poco más arriba de la cintura. Los andamios y plataformas deben ser construidos sólidamente con barandas protectoras adecuadas, en buenas condiciones, y debe ser diseñado para soportar por lo menos 4 veces el peso. Ojo, si hay muchas personas, también se contabiliza el peso de los materiales y herramientas. Todo eso debe estar diseñado. Siempre un andamio que sea los 3 metros debe ser armado o levantado por personal especializado, como se dice, pero debidamente capacitado. Certificación de andamieros, por ejemplo, hay. La altura de la baranda debe ser de 0.9 a 1 metro. Los soportes verticales no deben estar separados de 2.10 metros. Y siempre, durante el desplazamiento de un andamio, vayan a pensar que si uso andamio no uso arnés, no. El arnés es inherente y el andamio es, bueno, el arnés individual y el andamio es colectivo. Entonces, cuando yo me traslado, me anclo ahí en una baranda, me traslado de un lugar a otro lado. Y si voy a hacer actividades fijas, me anclo en la parte central, en unos extremos que hay del andamio. Pero el arnés es obligatorio, es obligatorio. Este es un modelo, el más comercial, el modelo, el andamio metálico modular apoyado, sus componentes, su placa con un sillo en la parte inferior, su soporte de inclinación, su plataforma metálica donde la persona transita, sus marcos, sus escaleras siempre por la parte interna, sus barandas a un metro sobre el nivel del suelo, a casi más arriba de la cintura, sus plataformas con trampillas, sus rodapiés, ¿para qué? Para evitar que un material del segundo nivel caiga al primer nivel, sus pasadores para unirse, sus barandas de esquina, sus barandas laterales. Entonces, aquí hay un video que pasó en Colombia en el 2010-11 creo, pero hay una simulación donde habían 3 trabajos, bueno, 3 o 3 trabajos, altura, izaje, y miren lo que pasó por faltar a una medida de control y ocasionó un accidente sin daños fatales, solamente a un accidente con ciertos daños. A ver, vamos a ver, acá está. Este video se ayuda bastante, porque combina 2, 3 escenarios. Lo bueno de Ecopetrol es la operadora de Reficar. En Colombia pues está la refinería Cartagena, la operadora es Ecopetrol. Cada vez que sucedían accidentes fatales o siniestros, ellos sacaban lecciones aprendidas y hacían un video para difundir a su personal, ¿no? Hay mucho material con Ecopetrol y acá es uno de ellos, ¿ya? Bien. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, vamos a ver. Volcadura de andamios en un trabajo en altura y también paralelo había un trabajo de izaje, ¿ya? Ahí está. Este video no es un documento legal, no hace parte de la investigación del accidente y se realizó con fines estrictamente educativos para prevenir futuros accidentes. Descripción del evento. El día 20 de marzo de 2013, trabajadores de una empresa contratista se encontraban realizando el reforzamiento de la rejilla del pasillo central del segundo nivel de la nueva planta UFRO, como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto Plan Maestro de Servicios.
Línea del tiempo. A las 7 de la mañana se inició la jornada laboral con la charla de seguridad de 5 minutos dirigida por el capataz encargado de la labor, revisión de permisos de trabajo y divulgación de análisis de trabajo seguro para las actividades correspondientes al montaje y desmontaje de estructuras metálicas. Se validó el permiso de trabajo con el funcionario encargado del área. Posteriormente, se informó a cada trabajador las actividades correspondientes por ejecutar. El personal se puso los elementos de protección personal requeridos para la tarea. Fueron organizadas las herramientas a usar y se trasladaron al sitio de trabajo donde se revisaron las condiciones del área. Hacia las 7:35 se iniciaron las labores de soldadura de la última ménsula faltante, labor que se realizó en 20 minutos por parte de un soldador de la empresa contratista encargada. Alrededor de las 8:05 de la mañana se inició la actividad consistente en bajar las rejillas sobrantes con ayuda de un sistema de puente grúa desde el segundo nivel al primer nivel de la nueva planta UFRO, actividad en la que intervenían 4 trabajadores ubicados estratégicamente para garantizar la apropiada realización de las maniobras de izaje de cargas. El grupo encargado de la labor procedió a descargar la última rejilla en el primer nivel de la nueva planta de UFRO, sujetándola por medio de los aparejos acoplados al puente grúa. Allí fue recibida por uno de los trabajadores que se encontraba a nivel del piso, quien liberó la rejilla de los ganchos y procedió a llevarla al sitio destinado para almacenamiento. Los aparejos del puente grúa quedan entonces liberados y listos para ser recogidos. Al momento de realizar la maniobra de ascenso de los aparejos sin carga, uno de los ganchos entra en contacto con una de las losetas del andamio a una altura de 1,20 m aproximadamente, que estaba siendo utilizado y donde se encontraba uno de los 4 trabajadores realizando la soldadura de la ménsula. Este contacto desestabiliza el andamio, lo que produjo su volcamiento hacia el lado oriental de la nueva planta de UFRO y consigo la caída del trabajador que se encontraba en la plataforma superior del andamio, lo que representó una caída de 3,50 m. El trabajador afectado fue remitido para atención inmediata al Centro de Atención Primeros Auxilios CAPA, que falló. Los hechos muestran que el aparejo utilizado en el izaje del puente grúa, al ascender, se enredó con la estructura del andamio, levantándolo y haciendo que éste perdiera la estabilidad. Las cadenas hicieron un movimiento pendular y uno de los ganchos entró en contacto con una de las rosetas del andamio, dado que no se encontraba con una línea de cola o línea guía para el ascenso de los aparejos. No se había identificado este control dentro del análisis de riesgos existentes, dado que se contaba con un procedimiento genérico más no específico de la actividad documentado, revisado y aprobado para el izaje de las rejillas. La investigación desarrollada por el equipo asignado e integrado por el personal de la empresa contratista, Interventoría y de Ecopetrol concluyó que los controles administrativos no contemplaron todos los peligros para ejecutar la actividad y tampoco se contó con un procedimiento documentado específico para la ejecución de la actividad. No se conocen lecciones aprendidas de algún evento similar y adicionalmente se tuvo una baja percepción del riesgo. Por lo tanto, la identificación del peligro y el establecimiento de controles no fue efectiva. El personal presentó exceso de confianza en la ejecución del trabajo, debido a que en los movimientos previos realizados durante una semana no había sucedido algo que generara la alerta. Dentro de los procedimientos no se encontraba contemplada la práctica de utilizar línea de cola o guía para subir aparejos libres en condiciones especiales, en presencia de obstáculos o después de retirar la carga, y solo se hacía uso de esta práctica en maniobras de izaje de cargas. Características: andamio rodante usado en la actividad. A. La altura del andamio no supera en 3 veces la longitud de la menor de las dimensiones de su base, ancho o largo, para lograr su autoestabilidad. Relación 3:1. B. El andamio estaba diagonalizado en todas sus caras. C. El andamio es vertical, con una sola plataforma, sin voladizos ni ménsulas. D. El andamio solo es usado sobre las superficies firmes y niveladas. E. Las barandas y guardapiés fueron instaladas en todos los lados abiertos y extremos de las plataformas. F. La elección del sistema de ruedas es acorde con el tipo de carga a soportar. G. Las condiciones del área se encuentran libres de obstáculos y restos de materiales que puedan trabar las ruedas en su desplazamiento. H. Antes de su uso, se verificó el correcto funcionamiento del sistema de freno para cada una de sus ruedas. Y, durante el uso, se verificó que todas las ruedas del andamio estuvieran trabadas y sus dispositivos individuales de freno asegurados. ¿Qué funcionó? El uso adecuado y completo de los elementos de protección individual contra caídas minimizó el potencial en la caída del trabajador, lo que evitó que éste sufriera lesiones graves o la muerte por el volcamiento del andamio. Además, el uso del casco con el barbuquejo de 3 puntos evitó el contacto directo de la cabeza del trabajador con el piso del área de UFRO.
¿Qué aprendimos? Toda persona que trabaje en altura debe usar permanentemente su sistema de protección contra caídas, estar debidamente anclado y asegurar el cumplimiento de las normas referentes a trabajos en altura. Se deben asegurar los procesos de planeación y ejecución de las tareas, realizar procedimientos específicos para cada actividad a desarrollar y hacer un detallado análisis de riesgo. Siempre que se vaya a realizar izajes de carga con puente grúa, se debe contar con líneas de cola o guía para direccionar los aparejos de izaje y evitar el efecto péndulo cuando estos no tengan carga. Comprometer al personal especialista con las herramientas de control de trabajo y de aseguramiento de comportamientos con el fin de garantizar condiciones seguras para la ejecución de los trabajos. Tomar acciones alineadas con la política de cero tolerancia, tendientes a evitar la reincidencia de este tipo de maniobras inseguras por parte del personal ejecutor de la actividad. Bien, entonces pudieron ver la importancia en un trabajo en altura que pueden haber otros peligros conexos, otras actividades, eh, otros riesgos, y siempre tengo que tener mi sistema de protección contra caídas. Había una protección colectiva, el uso de andamios, certificado de acuerdo a diseño, con todas las dimensiones y partes que tiene que tener un andamio, y sistema de protección personal, mi uso de arnés, mi línea de anclaje, anclado a mi baranda, mi casco con barbiquejo, también rodapiés para evitar una caída de herramientas en altura, y si yo tengo mi sistema de protección ante caída, entonces por más accidente que ocurra, en este caso fue un volcamiento, o sea, la persona cae, pero cae con toda la estructura, pues sí sufrió daños, pero no mayores, tuvo un descanso médico con recuperación inmediata, porque tenía su sistema de protección anticaída, ¿no? Su sistema de protección colectiva, personal, su equipo de presión personal y su casco y barbiquejo. Entonces, por eso la importancia de un trabajo en altura, considera todos los controles y no va a pasear ninguno, no se negocian estos controles, ¿ya? Entonces, hasta aquí, todo este material ha sido también compartido, según ya lo compartí ahí Hugo, bastante material complementario. También hay un material interesante que les puede servir, bueno, esto ya es una guía chilena para poder implementar un sistema. Por aquí, vamos a ver. Esta guía también está ahí. Este es el índice. ¿No? Ahí está. Introducción, conceptos claves, causas de caídas en altura. De alguna forma, algo está extraído en la diapositiva, pero este es más completo, es más amplio, como para 8 horas. Medidas de seguridad, tanto preventiva, correctiva y de rescate. Y también algunos checklists, ¿ya? Entonces, este material también les puede servir. Bueno, aquí está lo que es la fórmula, lo que es energía, que es masa corporal del ser humano por la altura, por la gravedad. Por lo tanto, esto puede dar hasta 1.500 o 2.000 kilogramos fuerzas, lo cual el cuerpo no puede resistir, y es por eso que se necesita un absorbedor de energía o absorbedor de impacto, ¿ya? El checklist también le va a ayudar bastante. Ahí está. Tipo de arneses, ¿ya? Entonces, tipo de bloques retráctiles, que son para distancias cortas, puntos de anclaje, el cálculo de la distancia, siempre la distancia de la línea de anclaje, la distancia del absorbedor de impacto, la desaceleración, la distancia del trabajador, la elongación que pueda sufrir el arnés, una elongación puntual, la distancia del trabajador, mi factor de seguridad, y todo ello suma un promedio de 5.2 o 5.5 metros. Va a ser para tener claro dónde me voy a anclar. Bueno, me extendí un poquito, es un tema bien amplio, en realidad trabajos en altura y de mucha importancia. ¿Ok? Creo que sea ya 8:40, me extendí un poquito por el tema.
Bien, ingeniero, bueno, agradezco realmente su participación en esta sesión. Tenemos en esta oportunidad, creo que una mano levantada por parte de Hugo, mi tocayo. No sé si por ahí de repente, Hugo, puedes abrir tu micrófono si quieres hacer una consulta directa sobre el tema del docente. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenía una consulta acerca de los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de el sector construcción, ¿no? Hay diversos procedimientos, ¿no? Lo que es eh, tarrajeo, asentado de ladrillo, eh, bueno, diversos, en los cuales se trabaja en altura, ¿no? Por ejemplo, asentado de ladrillo para trabajos mayores a 1,80 m, ¿no? Entonces, dentro de ese procedimiento de asentado de ladrillo, eh, tiene que estar específicamente detallado el trabajo en altura, o se podría manejar en un procedimiento general de trabajos en altura y referenciarlo a cada procedimiento. Ingeniero, no se le escucha para que pueda activar su micrófono, por favor. Perdón, disculpen. Buena pregunta, Hugo. Bien, para poder responder la pregunta vamos a explicar el contexto, ¿ya? En un trabajo determinado, en este caso de construcción, o en una obra, para poder identificar y analizar los riesgos, tú necesitas conocer las actividades. Entonces, en tus actividades, tú necesitas contar con un instructivo, un procedimiento que puede ser propio de la obra o operativo, como tú le dices, cuentas un procedimiento específico, me comentas, ¿no? Entonces, con esas actividades, tú puedes hacer tu análisis de riesgos y en base a eso, tener tus controles para trabajos en altura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En tu procedimiento específico, sí es importante que tú, voy a poner justamente aquí un checklist, que tú consideres tus riesgos en tu procedimiento y tus controles operacionales. Si tú los consideras en tu procedimiento, los riesgos de trabajos en altura, los controles operacionales, lo que hemos visto como checklist, entonces se podría tener con ese procedimiento tu cobertura que está mapeado tus actividades, tus trabajos en altura y tus controles. Ya. Pero si tu procedimiento operativo no hablas nada de caída libre, no hablas nada de caída de distinto nivel, no hablas nada de herramientas en altura, protección anticaída, uso de arnés, punto de anclaje, entonces sí es necesario contar con un procedimiento específico de trabajos en altura, pero no general, sino trabajos en altura en esa obra. ¿Ya? Ahora, ¿qué recomienda el estándar? Que para un trabajo alto riesgo, en este caso en altura, confinado, caliente, sí es necesario un procedimiento específico de ese trabajo. Hay procedimientos de trabajos en altura, hay procedimientos de trabajo en espacio confinado, hay procedimientos de trabajos en caliente que te va a servir para cualquier frente de tu empresa. O sea, si lo hagas en obra, en mantenimiento, en soldadura, entonces tienes un procedimiento específico de trabajos en altura. Entonces, por ahí deben empezar. Mejor hacer un procedimiento de trabajos en altura para cualquier frente. O sea, toda vez que haya caídas de distinto nivel a 2, 10, 5 metros, entonces ya sabes qué control tener, ¿no? Mi sistema de protección ante caídas, mi arnés, mi capacitación, mi checklist, mi línea de anclaje, mi blog antirretráctil, mi soldado de impacto, mi entrenamiento, mi inspección de PPs. Entonces ya te va a permitir con ese procedimiento específico de trabajos en altura para cualquier frente, no solamente ahí en obras, sino también en reparaciones, en mantenimiento o en otros frentes más. ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien, ingeniero Henry. Muchísimas gracias por la respuesta. Creo que ya nos hemos extendido muchísimo ya. Ya es momento entonces de concluir esta penúltima sesión. Le agradezco su predisposición para poder absolver las dudas y poder también afinar y profundizar los conceptos tratados el día de hoy. Bien, voy a proceder a desactivar la grabación de la llamada.
Y también comentarles que es importante, por favor, que